Queridos hermanos, hemos retomado ya el tiempo ordinario en la semana novena y este domingo, 10º del tiempo ordinario, la Iglesia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad, el misterio de la Santísima Trinidad. Desde pequeños hemos ido al catecismo y hemos aprendido ahí, de memoria, quién es la Santísima Trinidad. Y repetíamos juntos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 3 personas distintas y un único Dios verdadero. Jesucristo nos ha revelado que Dios es Padre, y Jesucristo nos ha revelado que Dios también es Espíritu Santo. Por Él tenemos acceso a este misterio inefable, admirable, inexpresable. Pero muchísimas veces hemos querido representarlo como un triángulo, como un trébol, y muchísimas veces lo hemos complicado más. Dios es amor, y si Dios es amor, entonces es un Dios personal, es un Dios relación, es un Dios comunicación, es un Dios comunidad. Ese Dios se expresa, se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Toda nuestra vida es expresión de esa vida trinitaria, porque hemos sido creados a la imagen y semejanza de ese Dios que es amor, de ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, de ese Dios que es familia, de ese Dios que es comunión de vida y de amor. El Padre es la fuente y el origen de todo. Es el Dios que ha creado todo, y particularmente al hombre, al ser humano. Ese Dios que al crear al hombre ha usado su Hijo y su Espíritu Santo, que nos dan esa imagen y esa semejanza de Dios. Ese Padre es aquel que nos describe ya la primera lectura. Es el Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. Es el Dios de la paz y del amor que nos dice San Pablo en la carta a los Corintios. Y es el Dios que ha amado tanto al mundo. El Padre que ha amado tanto al mundo, que nos envió, que nos regaló a su propio Hijo, que se desprendió de lo más querido para que nosotros pudiéramos recobrar lo que habíamos perdido. Recuerden que los primeros padres, por querer alejarse de Dios, por querer ser más que Dios, por querer ser como Dios, perdieron todo. Perdieron todo, perdieron a ese Dios que es realmente cercanía, amistad. El Génesis cuenta que al atardecer Dios conversaba con el hombre como quien conversa con su amigo, a la brisa de la tarde. Dios nos envió a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su propio Hijo. El Hijo vino para salvarnos. Dios, Hijo, el Verbo de Dios, se hizo carne, se hizo hombre como nosotros. Y nos enseñó cómo es Dios Padre. Y nos descubrió que es un Dios
de cercanía, que es un Dios de acogida, que es un Dios de ternura, que es un Dios de perdón, que es un Dios que nos abraza, que nos besa y que hace fiesta. El Dios de la parábola del Hijo Pródigo. Jesucristo nos lo ha revelado así. Y Jesucristo, con sus gestos, sus sentimientos, sus actitudes y sus palabras, nos ha mostrado cuál es el corazón de Dios. Jesucristo era el hombre de la misericordia, el hombre de la ternura, de la compasión, del perdón, de la cercanía, el que levantaba, el que fortalecía, el que animaba, el que restauraba la dignidad de los seres humanos que la habían perdido en una sociedad que muchísimas veces marca, discrimina, separa, porque piensa que unos son más que otros. Ese Dios hecho hombre, Jesucristo, dio su vida por nosotros para volver a abrirnos las puertas del cielo que se habían cerrado por el pecado del origen. Y se convirtió en el Dios hermano, en el Dios que nos entiende y nos comprende porque es de los nuestros, es como uno de los nuestros. Y ese Dios hecho hombre, Jesucristo, que ha regresado nuevamente al cielo y que está en el interior de la Trinidad, está con su naturaleza humana, uno como nosotros al interior de la Santísima Trinidad. Y ese Dios que es Padre y Hijo se aman entrañablemente, que originan esa fuerza personal que nos han enviado desde el cielo, el Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de santificación, Espíritu que todo lo renueva, todo lo recrea. Es el Espíritu que nos fortalece en los momentos de dificultad. Es esa brisa suave que consuela en los momentos de dolor y de sufrimiento. Es ese fuego ardiente que calienta nuestros corazones y nuestras vidas cuando se han entibiado y han perdido la fe en su Dios y en su Señor. Es el amor de Dios. Es el Espíritu de amor que inflama nuestros corazones para poder amar a ese Dios que es Padre y para poder llegar hacia ese Dios que es Hijo. Dios es familia. Dios no es un Dios solitario ni es un Dios aburrido. Es bonito cómo los orientales nos hablan de ese Dios. Nos dicen que es una perijóresis. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que Dios es una danza, que Dios es fiesta, que Dios es alegría, que Dios es movimiento, que Dios es dinámico, que no es un Dios estático, pasivo, solitario, alejado, huraño, extraño. Es el Dios con nosotros, es el Dios cercano. Ese es nuestro Dios. Es el Dios familia que estoy remarcando. Es la única familia que no se ha peleado nunca. ¿Y saben por qué? Porque las tres personas de la Trinidad, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, se aman intensamente con un amor perfecto. Por lo tanto, la clave para mantenernos unidos como familia, como hermanos, es el amor. Y tendríamos que imitar el amor de la Trinidad. Unidos para siempre, viven una comunión de vida y de amor. Que nosotros podamos imitar esa comunión de vida y de amor en nuestras vidas, porque toda nuestra vida y todo este mundo en el que nos movemos, en el que existimos, está lleno de ese amor trinitario. Cuando nosotros
nos comportamos con corazón de Padre, con corazón misericordioso, compasivo, cuando estamos dispuestos a recrear y hacer de alguna manera las cosas que Dios nos ha dado con inteligencia y con amor, nos parecemos al Dios Padre. Cuando nosotros estamos dispuestos a comportarnos como hermano del otro, a hacerle bien al otro, a ayudar al otro, como lo hizo Cristo al pasar por este mundo haciendo el bien y curando la dolencia de los demás, estamos expresando a ese Dios que es Hijo. Cuando estemos dispuestos a dar la vida por el otro, a desgastar nuestra vida por el otro, a entregar nuestra vida por el otro, nos estamos pareciendo muchísimo al Dios Hijo, hecho hombre, Jesucristo. Cuando nosotros estamos dispuestos a dejar que nuestro corazón se inflame y se llene de amor por el hermano, por el otro, por el necesitado, cuando estamos dispuestos a hacerle compañía al triste, cuando estamos dispuestos a animar al que ha caído, cuando estamos dispuestos a tender una mano al que está pasando dificultades, estamos teniendo una actitud como la del Espíritu Santo, que es espíritu de amor, espíritu de cercanía, espíritu de fortaleza, espíritu de sabiduría, espíritu que infunde valentía, espíritu que no nos deja abatidos ni nos deja que sintamos miedo ante las dificultades. Al contrario, nos inflama de ese amor intenso, nos vuelve apasionados y atrevidos para ser testigos del amor de Dios en un mundo difícil, en un mundo que va en contracorriente. Queridos hermanos, vamos a terminar esta reflexión pidiéndole a aquella mujer que es la hija amada del Padre, que es la madre del Hijo de Dios hecho carne, Jesucristo, y que es la esposa del Espíritu Santo, lo cual nos hace contemplar que está llena de toda la Trinidad, que la Trinidad habita en ella completamente. Vamos a pedirle a ella que nuestro corazón también se abra para que ese Dios trino habite en nuestros corazones y haga posible que nosotros reflejemos, aunque sea pálidamente, ese amor trinitario en nuestras familias, en nuestros vecindarios, en nuestras comunidades, en toda nuestra vida y en todas las acciones, gestos y palabras que hagamos al pasar por este mundo. Dios es amor, Dios es familia, no lo olvidemos e intentemos nosotros también hacer lo mismo. Amén.